estos pilares sobre los que se podría hacer crecimiento, me gustaría mencionar la oferta formativa ya existente, la estructura institucional de la que hablaba David y sobre todo la vocación del profesorado. En esa oferta formativa acabo de decir que no ofrecemos el máster, ¿no? en mayúsculas de responsabilidad social, pero sin embargo hay un buen número de máster, estudios de máster especializados, muy específicos, como por ejemplo biotecnología para la salud y la sostenibilidad, química ambiental y sostenible, gestión pesquera sostenible o derecho ambiental y de la sostenibilidad o especializaciones en movilidad urbana inteligente, gestión de la diversidad en la empresa. O, por ejemplo, una iniciativa que a mí me gusta mucho, porque es una iniciativa conjunta que implica la alianza entre las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana, que se llama la Universidad de Invierno, en la que con alumnado de esas 5 universidades se afrontan cuestiones de responsabilidad social y de sostenibilidad. Y además hay una oferta formativa que me parece interesante para el propio profesorado. Yo misma hace 2 semanas he participado como alumna en un curso para la incorporación de los ODS a las asignaturas y además una formación muy amplia, muy transversal. Y también formación para el PAS, para el personal de administración y servicios, que también me parece imprescindible para conseguir esa implicación institucional en la responsabilidad social. El segundo pilar para crecer en responsabilidad social está en esa estructura institucional, ¿no? Tenemos un vicerrectorado de responsabilidad social y un secretariado de responsabilidad social desde el año 2016, la propia cátedra de responsabilidad social, y desde esas estructuras se han generado una serie de documentos, yo creo que en el orden lógico, el diagnóstico primero en responsabilidad social, después y paralelamente código ético y plan de responsabilidad social. Tenemos la primera memoria en el año 2019 que se unen lógicamente a otras iniciativas, plan de igualdad, de voluntariado, comité ético de la investigación o portal de transparencia, que como digo dan una estructura institucional sólida para crecer. Y por último, yo creo que casi el elemento más relevante es que haciendo esa indagación, ese recorrido, he descubierto una fuerte vocación en el profesorado, un gran interés en profesores y profesoras, compañeras de muy diversas titulaciones en incorporar la responsabilidad social y la sostenibilidad a la docencia. Y ese me parece un elemento sustancial, no solo porque participamos muchos en esas acciones formativas, sino porque analizando las redes de innovación docente, que hay un programa de innovación docente bastante potente en la UA, en los últimos años, sobre todo en los últimos años, al principio no, al principio hablamos de 2001, 2002, ahí era imposible encontrar responsabilidad social, pero sobre todo en los últimos años, a partir del 2014, 2015, se han ido generando redes muy activas, muy amplias, muy diversas, que hablan de cuestiones de tecnología, por ejemplo, y desarrollo sostenible, marketing social y sostenible en el campus, educar en la participación y en el fomento de la responsabilidad social, turismo sostenible y sensibilización medioambiental o educar para el consumo responsable, por poneros algunos ejemplos. Por lo tanto, como digo, ahí hay una estructura perfecta para crecer, pero es verdad que estamos en ese punto de inflexión y yo creo que mi universidad tiene que hacer una reflexión, y más este nuevo equipo rectoral, que creo que además me están escuchando, así que aprovecho para darles mi opinión. Yo creo que la Universidad de Alicante tiene que decidir qué quiere ser en materia de responsabilidad social. Hay algunas sombras, por ejemplo, el plan de responsabilidad social lo tenemos, pero no se ha llegado a implementar, no se han podido adoptar las medidas, entre otras cosas porque llevamos un año todos, ¿no? Bastante complejo, y encima ha habido elecciones a rector, tenemos nueva rectora, pero la realidad es que la responsabilidad social todavía no impregna ni la gestión institucional, ni las iniciativas de investigación, ni la formación en la medida en que a mí me gustaría. A lo mejor es una medida excesiva, ¿no? porque a mí esto de la responsabilidad social me motiva. Y en todo caso, hablando específicamente de formación, pues yo creo que hay que trabajarse esa oferta también en ese máster específico, que yo lo añadiría a calidad y a gestión de riesgos probablemente, pero hay que hacerlo eludiendo 3 peligros y con esto acabo. Primero, yo creo que hay que eludir el peligro como hablaba José Luis Fernández, de guiarse por modas.
Ujú. En este tema de la formación, y cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de formación empresarial, hay ciertos intereses específicamente económicos en caer en cierta obsolescencia en cuanto a los conceptos y en cuanto a las terminologías. No nos dejemos arrastrar por una necesidad permanente de renovar conceptos que son fundamentales, que son sólidos, como la ética, como la responsabilidad social o como otros, ¿no? Otro peligro que yo creo que hay que eludir es que ahora mismo en la Universidad de Alicante los ODS y la RS están separados. Los ODS dependen de un vicerrectorado y la responsabilidad social depende de otra. Y hasta ahora no ha habido, a mi modo de ver, la suficiente coordinación en esta materia. Yo creo que es un error generar una cierta disputa, un cierto conflicto entre los conceptos de responsabilidad social y ODS, igual que con otros como economía circular o economía del bien común o impacto social o todas las economías que se nos puedan ocurrir. Yo creo que son conceptos que tienen diferencias, pero que sobre todo tenemos que presentar o centrarnos en sus afinidades y por lo tanto, como digo, hay que superar ese riesgo de andar peleados o andar separados. Sí. El último peligro o riesgo, y esto a lo mejor es un poco polémico, lo que voy a decir es que he observado que la mayor parte de las iniciativas que hay en el profesorado a la hora de incorporar la responsabilidad social a distintas asignaturas es que lo asocian siempre con procesos de innovación docente. Ujú. Eh, Procesos que no tengo nada contra la innovación docente en absoluto, los programas de aprendizaje y servicio, el voluntariado con créditos, las clínicas jurídicas, pero no creo, y esto también lo decía César Bonal al principio, no creo que empapar todos los grados, que además me parece imprescindible, ¿no? Como nos han expuesto otros compañeros, empapar todas y cada una de las disciplinas y los grados de la responsabilidad social, no creo que sea una cuestión que dependa exclusivamente de innovación docente, sino que debe producirse con una integración natural o connatural a la formación universitaria, ¿no? Educar en valores es esencial para la institución universitaria y no debe ser exclusivamente o no debe asociarse exclusivamente a una cuestión de innovación docente. Esto por lo que se refiere mi único. A lo que preguntabas, el valor añadido de la universidad pública y la universidad privada, bueno, yo estoy con Víctor. Universidad pública y universidad privada damos un servicio público, que es el servicio público de la educación, y creo que somos absolutamente complementarios y además con esa necesidad de colaborar y cooperar que también tenemos muy clara en ambos casos, no tanto en la universidad pública como en la universidad privada. Quizá la universidad pública en cuanto a retos pues probablemente es más lenta, ¿no? Ujú. En trámites a la hora de querer, o por lo menos yo percibo que somos lentos a la hora de generar nuevos títulos, a la hora de innovar, tenemos ciertas dificultades, pero al mismo tiempo llegamos a un espectro de alumnado mucho más amplio, ¿no? Tenemos la posibilidad de llegar a todas las capas sociales, a todas las ideologías, a todas las formas de pensar y por lo tanto, bueno, tenemos por delante un reto apasionante que es incorporar la responsabilidad social de una manera transversal, impregnar todos los títulos y yo creo que ese reto lo compartimos universidades públicas y privadas. Pues muchísimas Eso es todo. gracias, Irene. Y además Gracias a ti. te agradezco muchísimo la concreción y luego la gran cantidad de ideas, pese a que llevamos ya pues una tarde hablando sobre el modelo educativo, ¿no? Pero yo creo que has puesto el acento en cuestiones que me han llamado muy poderosamente la atención, ¿no? Por un lado, la alianza que dices de las universidades públicas que tenéis ahí en la Comunidad Valenciana, yo creo que es muy positiva, ¿no? Esa vocación que has percibido del profesor
pública y privada, las oportunidades y los desafíos que presenta, ¿no? Yo creo que está muy claro. Así que muchísimas gracias, Irene. Pues ahora tenemos a Fátima Guadamillas, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que en la Universidad de Mar de Castilla-La Mancha, y lo conozco de buena fe, estáis haciendo un trabajo muy interesante, ahora nos comentarás, ¿no? Pero con una docencia en grado, docencia también asignatura en el máster oficial, y luego ese posgrado que además tiene mucho que ver con nuestra vocación este año de este Congreso Iberoamericana, ¿no? Un posgrado iberoamericano de responsabilidad social, en el cual también tuve el placer y el honor de participar en la pasada edición y que me sorprendió, ¿no? Es sorprendente cómo en ese programa, en ese máster iberoamericano, es que vienen jóvenes, vienen profesionales de todos los puntos de Iberoamérica, y el interés que despiertan, ¿no? La verdad es que me quedé muy gratamente sorprendido. Ahí intervine de la mano de nuestro común amigo de Jordi Jimeno, a quien le mando un fuerte abrazo, y perdonadme ahora que me ponga un poco emotivo, porque desgraciadamente su padre, Vicente Jimeno Bebia, a quien probablemente muchos conozcáis, porque ha sido, yo creo, que uno de los grandes magistrados que hemos tenido en nuestro Tribunal Constitucional, pues nos dejó hace pocos días, ¿no? Y vaya, y todo mi cariño y todo mi apego para Jordi y para toda su familia. Así que nada, Fátima, es un placer tenerte en este programa, y bueno, cuéntanos un poco. Universidad de Castilla-La Mancha, ¿cómo lo concebís? Y ese trabajo ímprobo que me consta que estás haciendo liderando este proyecto. Muchas gracias, David, y muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí. Es un placer compartir la mesa con colegas de otras universidades, y ha sido un placer también escuchar todo lo que he podido, las mesas anteriores y a los ponentes de esta mañana. Enhorabuena, porque realmente el Congreso está resultando muy interesante, muy ameno, y yo creo que va a ayudar mucho el networking a todos que podemos hacer a partir de ahora, porque realmente estamos conociendo muchas otras experiencias de colegas. La Universidad de Castilla-La Mancha, como tú decías, pues estamos divididos en 4 campus: en Albacete, en Ciudad Real, en Cuenca, en Toledo, bueno, y en Talavera de la Reina. Tenemos 5 facultades donde se imparte ADE. Entonces, nos faltaba esta formación en ética y responsabilidad social. Nosotros también, como en la mesa que hemos tenido previamente, entendemos, creo que lo decía el profesor Controdona, que la ética también tiene que ser parte de esa formación. Entonces, pues a partir de los planes de Bolonia empezamos a incluir lo que es todo el tema de la responsabilidad social en los planes de estudio. Lo hicimos, sobre todo en las facultades donde impartimos ADE, de 2 maneras. Por una parte, en la asignatura que es troncal en ADE, de dirección estratégica, hay una parte referida a los stakeholders, una ligera base de ética y de responsabilidad social, porque así nos aseguramos de que todos los estudiantes, todos los egresados de ADE han visto esos contenidos. Por otra parte, tenemos una asignatura que se llama específicamente Ética y Responsabilidad Social de la Empresa, que es una asignatura optativa que se imparte en ese grado, pero que también pueden escoger los estudiantes de Derecho o los estudiantes del grado de Estudios Internacionales, y que es una de las asignaturas que más éxito tiene, digamos, entre los estudiantes, y también entre los estudiantes internacionales. O sea, Erasmus siempre, muchos Erasmus y de convenios bilaterales que eligen esa asignatura. Esto es lo que se refiere al grado. Después nosotros, el máster, digamos, que más estudiantes tiene dentro de lo que es la formación de ADE, pues es el máster de Estrategia y Marketing. Y en ese máster tenemos también una asignatura que impartimos de 4 créditos y medio sobre responsabilidad social corporativa. Y lo que hacemos en esa asignatura, que la impartimos en el segundo cuatrimestre, o sea, en la segunda parte del máster, es contar siempre con profesionales. No la impartimos toda a los profesores de la universidad, sino que la asignatura se va actualizando año a año con los temas que nos resultan más interesantes, y entonces pues contamos con alrededor hemos tenido como 36 profesionales de distintos ámbitos, de distintas áreas, que nos han contado sus experiencias. El máster pues tiene ya 11 ediciones, porque hay un grupo en español, otro en inglés, y ha tenido más de 800 alumnos los que han pasado en estas 11 ediciones por el máster, porque también es multicampus. Nosotros siempre hemos trabajado multicampus, cada universidad tiene su idiosincrasia, y para nosotros lo de las videoconferencias, las multiconferencias y todo eso por las distancias pues será fundamental. Y como digo, pues ya en esas 11 ediciones se mantiene esta asignatura donde
trabajamos, es una de las cosas más enriquecedoras y más positivas, pues académicos con profesionales. Y el tercero gran pilar, digamos, es la enseñanza en los posgrados iberoamericanos de responsabilidad social. Nosotros somos una universidad con vocación iberoamericana, siempre lo hemos sido. Nosotros tenemos muchos posgrados jurídicos, tenemos todos los eneros, posgrados jurídicos en responsabilidad social, también muchos enfocados a profesionales, no solamente a estudiantes. Y iniciamos hace unos años el máster en el que, como David ha dicho, pues él tuvo la oportunidad de venir a la apertura el año pasado. Tenemos pues ya 8 ediciones en las que se ha impartido ese máster. Este año lo hemos retrasado a junio porque una de las cosas importantes es que la parte presencial pues se hace siempre en Toledo. En Toledo vienen los estudiantes, alrededor de 18 países son los que, dependiendo de la edición, pero alrededor de 18 países son los que han ido viniendo. Y también, pues igual, profesionales y docentes. Siempre tenemos esa perspectiva de que los profesionales pues, tienen que contar su experiencia en un tema social, medioambiental, dependiendo de las sesiones que queramos impartir. Y ese posgrado, que era un posgrado, digamos, más breve, se convirtió en máster, y con una parte presencial y con otra parte que se realiza online, y con una serie de trabajos dirigidos a estos profesionales, con una serie de talleres donde se comparten experiencias país, etcétera, etcétera. Y de ese máster, pues bueno, estamos muy orgullosos. Este año lo hemos retrasado a junio, la parte presencial, y esperamos que se pueda hacer, pero bueno, todavía no estamos seguros de que se pueda hacer o de que finalmente lo tengamos que hacer online. Pero el interés por parte de los futuros estudiantes está ahí y esperamos que se pueda llevar a cabo. Y luego, pues para completar la formación, y yo creo que también para los estudiantes que no han hecho esa asignatura optativa o que no van a hacer el posgrado y demás, tengan esa visión de la responsabilidad social, pues normalmente a través de esta cátedra, de otra cátedra de responsabilidad social con el Banco Santander que hay en la universidad, etcétera, pues todos los años hay una serie de cursos de expertos, seminarios, workshops, jornadas más breves sobre diversos temas. Y eso también ha sido muy interesante porque eso, pues tratamos de aprender de los demás, no solamente de los profesionales. Entonces, pues José Luis Fernández, por ejemplo, ha venido muchas veces a nuestra universidad, o el profesor Argandoña, es decir, expertos de otras universidades que han venido pues trabajando en este tema mucho tiempo y que por supuesto nosotros lo leemos y apreciamos sus enseñanzas. Y esa es la experiencia que os puedo contar respecto a lo que decías del valor añadido de la universidad pública y privada. Pues aquí Irene también comentaba, puede ser que la universidad tardemos más tiempo, es muy difícil cambiar un plan de estudio, más que por tiempo, porque es difícil aunar todos los intereses y cambiar un plan de estudio. Pero nuestra experiencia es que eso se ha superado muy bien con los títulos propios. Lo que no se puede hacer en la enseñanza oficial, a nosotros, por ejemplo, el posgrado iberoamericano a través del centro de posgrado y de la Escuela Internacional de Negocios no funciona muy bien, y es muy fácil actualizar los contenidos y es muy fácil traer a otros ponentes, etcétera. Y luego es que en el fondo, pues aparte de las diferencias entre universidades públicas y privadas, al final en esta materia, en todas, lo que cuenta es universidades que hacen bien las cosas y universidades que no tanto. Entonces, yo creo que en muchas universidades sí que hay un grupo de profesores que estamos concienciados sobre la importancia de formar sobre responsabilidad social, de que los estudiantes salgan a trabajar y por lo menos se hayan oído hablar de estos temas y sepan que se les van a plantear una serie de temas éticos, que van a tener que tomar unas decisiones respecto al medio ambiente, a la parte social, a la igualdad, etcétera. Y eso es lo que estamos trabajando. Pues sí, pues tomo ahí... Sí, perdón, Fátima. No, que quería decir que como resultado de todo esto han surgido también otros títulos propios que, aunque no sean exactamente títulos de formación permanente de responsabilidad social, sí que tienen esa vertiente de responsabilidad dentro de la universidad. Por ejemplo, bueno, Valentín no se ha podido conectar, pero iniciamos hace años, en colaboración con distintas ONGs, un curso de emprendimiento inclusivo, por ejemplo, que es enseñar el emprendimiento a personas que tienen alguna
discapacidad intelectual y que les ayudamos a poner en marcha un curso, un proyecto emprendedor. Entonces, todo eso ha ido surgiendo también como cosas que explicábamos dentro de los seminarios o de los cursos de responsabilidad social y que luego una especie de spin-off que ha salido y que ha dado lugar a otras iniciativas. Entonces, yo creo que todo eso en conjunto pues resulta, digamos, que sí que hay, digamos, una formación diferenciada con ese digamos, con ese matiz también iberoamericano. Yo he sido vicerrectora de internacionalización durante 8 años y también creo que eso pues ha hecho que consideremos, digamos, la importancia también de contar con estudiantes internacionales. En el posgrado es importante, pero en el máster de estrategia y marketing, en la edición que impartimos en inglés, son el 90%. No, ahí tiene mucho que ver, Fátima, pues lo que bien has dicho, ¿no? Al final no es tanto, y quizás hacía una reflexión, ¿no? Si universidad pública o privada, sino universidades que hacen bien las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí tenéis un papel fundamental precisamente quienes estáis en esa, estabas comentando, ¿no? 8 años de vicerrectora de Relaciones Internacionales, pues es que al final, si quienes están al frente de estas universidades creen la responsabilidad social, ven su potencialidad y entienden que eso tiene que ser un poco el core, el corazón de la universidad, pues eso al final se acaba viendo, ¿no? Al final vemos que la responsabilidad social son mucho las personas, ¿no? Sí, y otro yo para terminar Sí, es que vamos mal de tiempo por eso, compañeros. Fátima. Sí. Un minuto solo. Decir que también la existencia de estos másteres y todo ha dado lugar a tesis y a doctorados en los que como tema de investigación tratan también el tema de la responsabilidad social, a lo mejor relacionada con innovación responsable, con liderazgo, con otros aspectos, pero yo creo que eso también es un punto importante que se inicien líneas de investigación en estas áreas. Muchas Pues gracias, David. muchísimas gracias, Fátima. Y vamos a dar la palabra a Longinos Marín. Antes lo decía, ¿no? Yo creo que la región de Murcia, y esto lo digo desde mi experiencia cuando estuve como jefe de área de responsabilidad social en el Ministerio de Empleo, yo creo que la región de Murcia está siendo un ejemplo en posicionamiento en materia de responsabilidad social en los últimos años y eso está haciendo gracias, y de verdad felicidades Longinos, al gran trabajo que estáis haciendo desde las dos universidades, ¿no? Longinos Marín, bueno, pues lleva el máster y la cátedra de responsabilidad social, que ahora nos comentarás. Además también tenéis hasta 4 cursos donde impartís programas específicos. Tenéis también un curso de especialista universitario en materia de igualdad empresarial. Y bueno, y contáis con uno de los grandes referentes en responsabilidad social, ¿no? En nuestro país, que es el presidente, además, honorífico de este congreso, con Juan José Almagro, a quien mandamos un fuerte saludo. Seguro que mañana estará conectado a primera hora de la mañana. Y Longinos, tienes la palabra, todo tuyos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por invitarme a participar y a tener esta experiencia tan agradable con todas las compañeras y compañeros que estamos esta tarde, en las mesas anteriores también. Yo creo que estamos aprendiendo todos y todas de esta experiencia colaborativa del Congreso, que bueno, pues es una referencia para todos, ¿no? Y bueno, pues lo seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias a Anita y a David, por supuesto, por además, digamos, moderar tan acertadamente la mesa que te quito la palabra, Longinos, para que modifiques. No. Muchas gracias. Bueno, a nivel institucional en la Universidad de Murcia yo no tengo quejas porque afortunadamente teníamos ya estructuralmente un vicerrectorado de responsabilidad social desde hace tiempo, desde hace 6 años, y ahora lo ocupo yo temporalmente, pero digamos que es una universidad que siempre ha apostado por los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Llevamos 5 memorias hechas de responsabilidad social desde el año 2009.
generando líderes en cada una de las organizaciones de las empresas referentes de la región de Murcia. Bueno, en el máster combinamos lo que es la experiencia de los profesionales que trabajan ya en RSC con la de académicos y, bueno, pues en este sentido también consideramos en su momento oportuno y fundamental impulsar la investigación a nivel básico y a nivel aplicado en temas de responsabilidad social y, bueno, pues la mayor parte del claustro, pues digamos que es bastante activo, ¿no?, en la generación de conocimiento. Como has comentado, también añadimos esa formación en máster con la de algunos cursos, como el que has comentado, de especialista universitario en igualdad empresarial, y otros, pues dependiendo del momento, pues se van requiriendo distintos aspectos relacionados siempre con sostenibilidad y responsabilidad social. Y, bueno, además de la formación de la cátedra, en este sentido también, pues hace 2 años consideramos oportuno que desde la universidad, desde los centros educativos en general, es importante que tenemos sensibilizar a los estudiantes con proyectos que los impliquen y que los conciencien. De ahí surgió el proyecto de 17 obsesiones, con el que queríamos sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los retos que tenemos como mundo y, bueno, el importante papel que tenemos los ciudadanos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y Obsesiones se basa fundamentalmente en dedicar un mes a cada ODS, en el que se proponen, pues, 30 o 40 actividades que van proponiendo los estudiantes, los investigadores, las ONGs, y sinceramente ha generado mucha ilusión y estamos muy contentos porque hemos conseguido que los jóvenes, que cuesta mucho moverlos de sus posiciones de aprobar y divertirse, que son las mismas que teníamos nosotros, por otro lado, pero bueno, hemos conseguido que un poco se interesen por otros temas y de una forma distinta, ¿no?, con talleres, con gincanas, con concursos, con retos y de una forma distinta, pues acercarlos al mundo de la sostenibilidad y de la RSC. En Obsesiones también tenemos varios espacios que se repiten cada mes y uno de ellos es de sostenibilización curricular. Digo, por incluir la RSC en los grados y en los posgrados. Y entonces, en esas sesiones de sostenibilización curricular, seleccionamos profesorado de las distintas facultades que quiera empezar a trabajar en competencias y en las guías docentes de las asignaturas, de los títulos de las facultades, para ir renovándolas e incorporando lo que es la sostenibilidad en esas guías docentes y en esos títulos en general de grado. Esto es lento, como bien ha dicho Fátima, como bien ha dicho Irene, las facultades públicas somos más lentas para todos, somos más rígidas, y en este sentido, pero yo creo que también somos más seguras. Cuando empieza un camino de este sentido, pues si hay motivación por parte del profesorado, seguramente se conseguirá a medio y largo plazo. Obsesiones, bueno, pues estamos muy contentos, como he dicho, nos ha dado también nos ha permitido, lo que comentaba antes Fontrodona, coger una buena posición en rankings de sostenibilidad y aparte otros premios y reconocimientos y en general un aspecto que sí hemos conseguido y estamos muy contentos es el que hemos transmitido a los jóvenes la parte social de las empresas, reivindicar el papel social que tiene la empresa como agente fundamental de desarrollo económico, social y medioambiental, porque la percepción que tienen los jóvenes de las empresas es bastante más negativa de lo que nosotros nos creemos y nos gustaría, ¿no? Y bueno, planteo para terminar 3 retos. Uno es relacionado con lo que ha dicho Irene, que yo creo que es fundamental, es unificar terminología, competencias, etcétera. El propio concepto de RSC, sostenibilidad, ética, estamos en terrenos de mucho solapamiento, de mucha intersección y eso juega en nuestra contra porque genera confusión. Entonces necesitaríamos clarificar toda esta terminología en la universidad. En el segundo reto yo creo que es el del ejemplo. Porque se ha hablado mucho de ética, que es fundamental, pero se ha hablado poco del ejemplo. Yo creo que el ejemplo, cuando se educa, es muy importante. Yo creo que es clave que las universidades como instituciones
demos ejemplo a nivel institucional y a nivel personal, porque no se pueden enseñar unos valores o unas ideas si nosotros no las practicamos, y yo creo que eso es fundamental. Y el tercero es el reto de los jóvenes. Es fundamental que estamos generando líderes del mañana y tenemos que inyectarle, inocularle la sostenibilidad a los jóvenes. Y ellos tienen que luchar contra el cambio climático y, bueno, pues es el momento de reflexionar que, como todos decimos siempre, las personas primero, pero seguramente ha llegado el momento en el que tiene que estar primero las personas y la naturaleza, porque uno sin otro no llegará a ningún lado, y desde luego estamos generando líderes de opinión del mañana, y para generar ese liderazgo necesitamos desde las universidades hacer un trabajo importante. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Longinos. Me quedo con varias ideas, ¿no? Aparte de estas 3 reflexiones que nos decías al final, de unificar tendencias, nombres, el ejemplo de la universidad, ¿no? El concepto también de la RSU, ¿no? Responsabilidad social universitaria, es decir, cómo la universidad también lo hace ad intra, ad extra, pero también ad intra, ¿no? Yo creo que es lo que subyacía evidentemente, y ese vincular a los jóvenes con la sostenibilidad. También me quedo con un concepto de los que has dicho, ¿no? Al final, el trabajar para no tener una idea nefasta o negativa de la empresa, ¿no? Es decir, que hay empresas que lo hacen bien, y es importante que también las personas que estamos educando que lo conozcan para que ellos lo valoren. Y ojo, es que al final es ese consumo responsable lo que estamos inculcando, ¿no? Al final, que esos jóvenes, si tú se lo inculcas, dices, oye, es que hay empresas que lo están haciendo bien, ¿no? Y al final estás inculcando ese consumo responsable. Muchísimas gracias, Longinos. Y ahora, bueno, después tendremos una segunda ronda, que también os voy a pedir de 1 minuto de conclusión cada uno, ¿vale? Pero antes pasamos a José Mariano Moneva, que bueno, es aquí el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. Le tengo un cariño enorme, y además, bueno, pues tienen un programa, tienen un título de experto en gestión de responsabilidad social que lidera Nieves García, que está haciendo un trabajo excelente. Ahora nos contarás, yo creo que ya es también la 3ª o la 4ª edición de este programa, y que bueno, se ha convertido también en un referente en la propia comunidad autónoma de Aragón, ¿no? La verdad es que también tengo el placer de participar en ese programa, y es que, bueno, el otro día además tuvimos una sesión y me quedé alucinado, ¿no? Porque fijaros que era una comunicación online y la gente participaba y hacía preguntas. Claro, es que al final quien se apunta a estas formaciones también muchas veces no lo hace por una obligación, sino porque tienen un verdadero interés, ¿no? Y ya simplemente, antes de pasarle la palabra, decir que José Mariano Moneva es uno de los grandes referentes, yo creo, que hemos tenido, porque fijaros, el año pasado quien abrió la ponencia, el congreso, fue Teresa Fogelberg, que la hemos tenido esta mañana a primera hora, que fue la directora ejecutiva de GRI, y precisamente la primera edición de los, corrígeme si me equivoco, pero de los estándares GRI, la traducción al castellano, José Mariano Moneva, pues fue uno de esos primeros artífices, ¿no? Así que muchísimas gracias, José Mariano, por todo el trabajo que hacéis en UNIZAR, y por ese trabajo ímprobo por la responsabilidad social. Tienes la palabra. Gracias, David. A ver, en primer lugar voy a felicitar al Congreso porque haya podido sacar adelante una nueva edición en unas circunstancias tan negativas como las que estamos actualmente. Quiero felicitar a Anita porque sacar esto es muy duro, y por lo que estoy viendo yo hasta ahora, pues me parece que está siendo en esta jornada precongresual con mucho éxito. Y luego también quiero felicitar y agradecer a David. David es como dicen, nos conocemos desde hace un tiempo y es una persona fantástica, es como dice el servidor público fantástico. Te voy a cortar también, como Longinos. Pero además también quiero decir que es un buen ponente y que engancha mucho al público a que viene. Voy a empezar por este referente que has comentado para sintetizar brevemente lo que es la Universidad de Zaragoza. Empezamos por el final, que es el programa de experto. El programa de experto nace un poco de toda esa experiencia que habíamos tenido de trabajo, de investigación, de docencia
parcial en algunas materias, en el ámbito, sobre todo, como ha comentado también Fátima, en ADE, que es donde, en ADE, en economía, en ámbitos de economía y empresa, que es donde nos hablamos más de responsabilidad social, que ese es otro tema que quiero vincular con lo que ha dicho Longinos, ¿no? Irene. Ese programa nace en ese sentido, apoyado con fuerza por el Gobierno de Aragón para poder sacar adelante lo que era un programa, que es un plan de responsabilidad social de Aragón, cuyo objetivo es formar a profesionales de primer nivel en las empresas con conocimientos de responsabilidad social. La realidad es que hemos tenido mejores estudiantes casi que profesores, que los que estábamos ahí a veces sabíamos menos. Por poner un ejemplo, uno de nuestros alumnos, nuestras alumnas, es Clara Arpa, que todos la conocéis y por lo tanto ya no sé qué... Bueno, casi aprendimos nosotros muchísimo más que lo que transmitimos a estos estudiantes. Entonces, como ha dicho, el perfil es muy específico, gente que quiere o formarse más o trabajar y aplicarlo en la empresa, y eso pues cambia mucho la perspectiva y hace que sea un posgrado experto muy dinámico. Viene profesorado de todos los ámbitos, especialmente mucho profesional, y bueno, pues eso está ahí. Como he dicho, esto todo viene de un bagaje en que hay algunas asignaturas que impartíamos algunos en máster, en doctorado, en el antiguo doctorado, cuando las asignaturas estaban separadas y se podían dar programas de doctorado, ahora son en programas de máster, donde pues damos, yo sobre todo muy orientado a lo que comentaba David, a la información de sostenibilidad, a lo que ahora llaman información no financiera, el reporting no financiero, pero claro, en aquellos momentos había que dar mucha formación de responsabilidad social porque no era algo que estuviera desarrollado. Y de allí viene ese bagaje de dar asignaturas de grado que se incorporaron, como en otras universidades, asignaturas pues como contabilidad y finanzas sociales, responsabilidad social de la empresa y gobierno corporativo, que se incorporaron sobre todo con ese nombre en las facultades en la Facultad de Economía y Empresa. Pero sí que es verdad que la Universidad de Zaragoza, que empezó allá por el 2006, en que formó un grupo de trabajo en el que participamos, un grupo de personas, el objetivo era que eso fuera más transversal. Hicimos un análisis y vimos que había más formación, que eso lo ligo con la terminología. El problema es que los que estamos en el ámbito de la empresa consideramos que responsabilidad social es todo lo que hablamos directamente de la empresa, cuando es verdad que aunar términos de sostenibilidad que están más vinculados a lo mejor a áreas científicas o áreas técnicas, o salud, que están vinculados a la salud, o sociología, que están más vinculados a la sociología, pues se impartían, ¿no? Entonces vimos que había un core de cosas. Lo que pasa es que los procedimientos de las universidades públicas, en relación a las privadas, es que tenemos muy poca maniobrabilidad para formar, para poder establecer programas o currículums para nuestros estudiantes en grados y máster, y por eso nos tenemos que ir al final, como ha comentado Guadalupe, pues a los posgrados, ¿no? Para poder, Guadalupe, Fátima, a los posgrados, que es donde podemos tener más variabilidad. Por ejemplo, en todo este recorrido, donde el equipo rectoral los últimos equipos rectorales han tenido bastante interés, también los anteriores, porque creo que la Universidad de Zaragoza fue, después de la UNED, la segunda en tener una memoria de sostenibilidad. La casualidad es que estaba yo por ahí y participaba, ¿no? Pero fue la segunda, también por interés institucional, pero todos los equipos rectorales han tratado de poner en marcha estas iniciativas sin tener una dirección ni un vicerrector que se ocupe estrictamente, que es lo que ocurre como en Alicante, ¿no? Uno que se ocupa más de la sostenibilidad y otro que se ocupa más de la responsabilidad social. Y esto se ha intentado llevar a cabo, como digo, durante muchos años, y por ejemplo tenemos el fruto en un máster oficial estratégico, lo que ha llamado el Gobierno de Aragón, que es sobre economía circular, y ahí
tenemos una formación a tres bandas, técnica, científica y económica, con pesos muy similares, donde vamos a desarrollar pues aspectos no de responsabilidad social en el sentido amplio, sino sobre lo que es la pata de la economía circular, que es uno de los temas que más nos preocupa. En este sentido, como creo que con esa pausa de la universidad pública estamos llevándola a cabo, y yo, valor añadido en relación a las privadas, yo creo que las universidades públicas y las universidades privadas tienen sus ámbitos de actuación que son similares, el formar en educación superior. El problema es el origen de dónde vienen unos y otros, ¿no? Entonces, pues hay unos valores que se transmiten o que son más propios de las universidades privadas y otros valores que son más propios de la universidad pública, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ambos complementan esas circunstancias. Y la realidad es que a los posgrados vienen estudiantes de universidades privadas y al revés, ¿no? A los posgrados de universidades privadas van estudiantes de universidades públicas. Y yo creo que eso es importante porque al final, si es posible, se puede realizar. Yo tal vez por decir alguna diferencia a favor, vamos a llamar a favor de la universidad pública, es que la relevancia que se da a la investigación, me refiero a la investigación porque un profesor no puede acceder a una universidad pública si no tiene un bagaje investigador muy importante, pues eso hace que si hay profesores como los que están aquí, ¿no?, que van formando doctorados en temas de responsabilidad social, pues el camino es mucho más sólido en este caso a largo plazo, no a corto plazo, evidentemente. Pues muchísimas gracias, José Mariano. Me están diciendo que, claro, el problema es que además aquí en Zaragoza tenemos que estar recogidos a las 8 de la tarde y hay que desmontar todo. Entonces nos voy a pedir un mensaje, no os voy a pedir un minuto, os voy a pedir un mensaje final, me dicen que no, pero bueno, un mensaje súper rápido cada uno de vosotros. Yo creo que en el favor y en contra, yo creo que ha quedado muy claro el concepto de universalidad que ha tenido los tres, ¿no? Irene, Fátima, Longinos y José Mariano lo comentaban, ¿no? Ese factor de universalidad y ese factor, por otro lado, ¿no?, de lentitud que nos anunciaba justo Irene al principio, ¿no?, que a veces sí que es verdad que es más lento de lo que cabría esperar. Mensaje de conclusión, no minuto. Irene. Bueno, un mensaje, como ha dicho Longinos, predicar con el ejemplo y escuchar antes de decidir la oferta formativa. Fátima. Mi mensaje sería que sigamos trabajando en la responsabilidad social abiertos a toda la sociedad, empresas, instituciones y ONGs. Que formemos para y con ellos. Longinos. Como ha hecho mención a Juanjo Almagro, liderar es educar y la educación es importante y el liderazgo también. Todos los que estamos aquí somos mini líderes porque nos cuesta mucho sacar adelante esto de la RSC y en términos amanecistas somos contingentes, pero yo creo que somos necesarios. Muchísimas gracias. ¿Y José Mariano? Que sigamos formando en responsabilidad social corporativa para que en el futuro no tengamos que hablar de responsabilidad social corporativa. Pues muchísimas gracias, Irene, Fátima, Longinos, José Mariano. Ha sido un placer, gracias a los congresistas que nos habéis acompañado a lo largo de toda esta tarde. Y ya solamente un último mensaje. Yo decía al principio que es un placer cuando ibas a los estudiantes, no decirles qué lujo que estáis formándoos en responsabilidad social. Yo creo que no solamente hay un placer mayor que formarse en responsabilidad social, que es formar, ¿no?, y tener este privilegio que al final tenemos todos nosotros de aportar nuestro granito de arena en esa formación, ¿no?, en ese intentar aportar el granito de arena para ir cambiando el mundo. Así que nada, aquí un placer, muchísimas gracias. Y bueno, mañana tenemos la inauguración oficial del Congreso, pero yo creo que los dos seminarios que hemos tenido hoy, esta mañana y esta tarde, dan mucho de sí. Así que nada, un placer y muchísimas gracias.